Muy bien, pues sean todos bienvenidos, hermanitos. Vamos a avanzar con la energía de Cuautli, el águila, ¿verdad? Vamos a compartirles la presentación. A ver, aquí está. Justamente el águila, el Cuautli, uno de los animalitos uno de las aves muy emblemáticos, ¿no? Muy emblemáticos respecto a su simbolismo, respecto a su conocimiento y también lo que representa para muchos de nosotros dentro de este trabajo, ¿verdad? Dentro de este trabajo espiritual. La águila, este águila, tiene dos partículas. Viene de la palabra cuauitl, árbol. ¿Pero qué tiene que ver el águila con el árbol? Bueno, el águila es la conexión entre el universo, entre la energía del universo, pero también tiene la conexión con la tierra. De hecho, el sol, el sol también está representado por un águila. De acuerdo a la leyenda que tenemos, a la leyenda que se ha estado trabajando, ¿no? Desde la fundación de Tenochtitlan. Hay una pequeña aclaración que podemos hacer con respecto al águila. Al águila sobre ese nopal, ¿verdad? Dice, el águila devorando a una serpiente. Recuerde que dentro de esta concepción, de este concepción del águila, el águila también se refiere al sol, ¿no? Tiene conexión con el sol. El águila, realmente lo que vieron los abuelitos, los mexicas, llegaron al Valle de México, que cuando ellos llegaron también ya había otras culturas conviviendo en ese lugar, ¿no? Entonces, dicen algunos, es que el náhuatl, la lengua náhuatl, proviene de los mexicas. Es una mentira. A la llegada, ellos como mexicas, que ese era un poquito después que se les nombra, eran pueblos nómadas, ¿verdad? Que venían en busca de ese, de esa promesa que decían, ¿no? Del águila devorando a una serpiente. Bueno, entonces el idioma náhuatl ya se hablaba en el Valle de México, ya se hablaba. Lo único que hicieron fue, ellos hicieron su cambio, el cambio de historia, ¿no? Pero ¿por qué les digo esto? Bueno, tiene muchísima relación con el trabajo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Con el águila. Al llegar, al llegar al Valle de México, lo que les hicieron estos abuelitos, no les dieron permiso a vivir en una tierra fértil. Los mandaron a un lugar inhóspito donde había más que serpientes y nopales. A todo esto, ellos tuvieron que adaptarse. La condición era, de acuerdo a los registros, se dice que lo que ellos querían, los tecpanecas, los acoluas que vivían en el Valle de México, querían que estos amigos, pues lo mandaron a un lugar donde había en abundancia las serpientes, pues se los devoraron. Y punto, ¿no? Entonces, lo que hicieron ellos se comieron a las serpientes, domesticaron el nopal, ¿sí? Entonces, todo esto empiezan a construir su imperio. A la llegada, a la llegada de Cihuacóatl, ¿no? Que precisamente Tlacaelet, empiezan ellos a generar, a gestar una alianza entre los demás pueblos. De ahí
que lo que hicieron ellos, bueno, lo que hacían ellos era renovarse. ¿Qué dijeron? Ellos iban a las escuelas, a las escuelas, a los Tolán, tolteca, ¿no? Ser tolteca es una persona estudiosa, aprendiz de la vida. ¿Qué hicieron? Dijo Tlacaelec, vamos a renovar nuestra historia. Y quemaron toda su historia y empezaron a reescribir su nueva historia. No, no. Dijeron, no, esta historia que nos habla que éramos pueblos nómadas, que éramos pueblos que llegamos aquí, pidiendo un lugarcito donde vivir, tenemos que ahora renovar para que podamos nosotros empoderar, darle otra visión a nuestro pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a ver el día de hoy? Tiene mucho que ver, ¿no? Porque el día de hoy tenemos que empezar a reescribir nuestra historia. Es el trabajo, es el ejercicio que nos toca el día de hoy hacer, pues con el águila, ¿sí? Hermanitos, el águila se tiene que renovar y nosotros, al hacer el ejercicio del águila, tenemos que renovar. ¿Cómo? ¿Cómo nos renovaría? Reescribiendo nuestra historia, ¿sí? El sol es el águila, la serpiente es la tierra, ¿verdad? Entonces, hay un momento que le llaman el paso cenital en México, donde el sol realmente llega su luz directo a la tierra y no se nota la sombra, ¿no? Es en ese momento que los abuelitos buscaban ese lugar donde el sol, que es el águila, la tierra, es la serpiente, que estuviera devorando ese águila a esa serpiente, de manera metafórica. Pero también está la otra parte. Quiere decir que nosotros, en ese momento, ese águila a nosotros también nos estaría devorando porque no se ve nuestra sombra, nuestro tonal, lo cual nos indica que es un momento preciso para renacer, para decirnos todo está en nosotros. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio que les decía? En la sombra del sol se refleja enfrente de nosotros, pero en este paso cenital realmente llega la luz del sol aquí, miren, en nuestra coronilla. Transmuta, lo devora y pasa hacia la tierra. Ese es realmente el emblema que está en el escudo de nuestra gran nación, de nuestra bandera, ¿sí? Pero ¿por qué lo dibujaron de esa manera? Bueno, porque quienes lo diseñaron, pues son personas con una mentalidad occidental, ¿sí? Debemos de entender nosotros, hasta este momento, nosotros debemos de entender que el pensamiento de los abuelos es metafórico, ¿sí? Y lo que realmente lleva en la boca el águila es el atlachinoli. El atlachinoli es cada uno de nosotros. Sol y tierra son los principales generadores de la vida. Y nosotros somos una parte de esa regeneración. Bueno,
después de explicarle un poco de esto, que es el ejercicio que nos toca, el ejercicio principal es reescribir nuestra historia. Muy bien. Entonces, la palabra Cuautli viene de la palabra Cuauitl, que es el árbol. Y realmente el árbol es la conexión entre el universo y la tierra. Es esa conexión. Entonces, si nosotros quisiéramos conectarnos entre el universo y la tierra, nuestro principal puente de conexión, nuestra principal puente de conexión sería un árbol, que también es el otro ejercicio. Vamos a conectarnos con el árbol para poder vibrar su energía. En este caso, en el ejercicio del cuarto círculo, lo abrazábamos por la espalda, porque queríamos que primero nos reconociera. En este ejercicio lo vamos a abrazar de frente y lo vamos a intencionar para que pueda conectarse con nosotros. ¿Sí? Muy bien. A todo esto, vamos a trabajar justamente con la vibración energética del sol, del árbol, de la tierra, para generar nuestro atlachinoli. ¿Qué es el atlachinoli? Es el vaporcito del agua, ¿no? ¿Y dónde está ese vapor? Aquí, en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es agua. Entonces, vamos a permitir que esa fuerza del agua, que esa fuerza del sol realmente caliente nuestro cuerpo, ¿verdad? Dice, árbol que conecta la tierra y el cielo. La otra partícula del águila, de la palabra águila, es tlitl, fuego. Árbol de fuego. ¿Ah? ¿Por qué es árbol de fuego? Porque tiene energía. Pero también nos habla de nosotros. Nosotros somos un árbol de fuego, sí. Cuando nosotros nos concentramos, nuestra energía puede vibrar. Justamente cuando hablamos de atlachinolin, del agua quemada, nuestro cuerpo alcanza una temperatura energética y puede salir de nuestro cuerpo. ¿Sí? Es una transformación. ¿Sí? Es algo, algunos pueden decir, y en algunos ejercicios que hacíamos de manera presencial con algunos muchachos, me decían, es que maestro, es algo subreal, algo que no existe. Digo, sí, para ti no existe. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a vibrarlo. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, después de que hacemos el ejercicio, toca la siguiente parte. Explica tú eso que experimentaste a los demás, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos quedamos. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo explico la energía del sol que entra en mi cuerpo? Lo mismo siento en el árbol, ¿no? Al abrazar el árbol, al intencionar, al poner en blanco mi mente, abrazarlo, inmediatamente mi cuerpo empieza a sentirse lo empiezo a sentir, lo empiezo a escuchar en mi mente ese palpitar. ¿Sí? Al mismo tiempo que el árbol también, su savia, ese líquido que tiene en su cuerpo, trabaja a través de la fotosíntesis. Y ese fotosíntesis se genera, ¿sí? Ese fotosíntesis se genera a través de los rayos, la luz y el calor del sol. Ojo, he ahí donde nosotros vamos a tener que
estar muy pendientes. Lo que respecta al estudio y al trabajo que nos toca hacer es esperar. Recuerden que estos son antenas, los vamos a activar. Son antenas de recepción, nuestro cabello, ¿no? Igual estas son antenas. O mañana a mediodía vamos a pararnos en el sol y sentiremos el calor. Ese calor que nos va a empezar a vibrar, si ustedes gustan de frente o de espalda, se siente el calorcito. Permitir, en este caso, permitirle que el sol caliente nuestro cuerpo. Llega un momento, hermanitos, llega un momento que el sol empieza a quemarnos la piel. Sentimos ese vaporcito, ¿sí? Pero controlemos nuestro cuerpo para que el sol empiece a vibrar nuestro cuerpo. Este ejercicio, si lo queremos hacer de frente, podemos ver la luz del sol de frente y, y soportar lo más que podamos, soportarlo. Ustedes vivirán esa conexión con el sol para que pueda hacer ese cambio. Ahora bien, debemos de estar muy conscientes que este ejercicio nos va a llevar a un cambio, ¿sí? Tiene que llevarnos a un cambio. Shipe, ¿qué es shipe? Quitar algo, ¿no? Cambiar algo. Totec, ¿no? Viene de la palabra toteco. ¿Qué es toteco? Nuestro dueño, el creador. Dice, quítale la piel. Shipetote quiere decir shipe, de shipewa, de la palabra shipewa, de quitar la cáscara. Es como si yo agarro esta naranja, lo empiezo a quitarle su cascarita para encontrarle lo que tiene dentro. Tec, tec es teco, dueño, nuestro creador. Entonces, dice, quítale, shipetote quiere decir, quítale la piel a nuestro creador. ¿Y quién es nuestro creador? ¿Nuestra mente? ¿Nuestro corazón? ¿Quién sería el creador? ¿No? Muchos nos hablan. En varias religiones yo leía. Hay un ser creador que lo da todo. Hay un ser creador, ¿no? Hay un ser creador que se autorrealiza, ¿no? Ipal nepuan, ipal nepohuani, el que se crea por sí mismo. Para nosotros, si lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? Nosotros somos el dueño de esta creación, ¿sí? Si le agregamos ese ipalnemuani, le agregamos T, la partícula T, ipalnemuani quiere decir el que se crea por sí mismo. ¿Quién es? Es el jitomate, es el chile verde, es la tortilla, es el quelite que comemos. Él se crea a sí mismo, crece,
y se crea, ¿no? Es un alimento. Pero le agregamos la partícula T, T, ipal, nemoani, quiere decir el que se crea a sí mismo, persona que se crea a sí mismo. Ojo, ese nosotros en el grupo de los abuelitos le llamamos toteco, totec, mi dueño. ¿Quién es mi dueño? Yo. Yo soy mi dueño de mí mismo, mi creador. ¿Sí? Por eso decimos, shipetote, quítate tu cáscara a ti mismo, que tú eres el creador. Vaya, regenérate, reconstrúyete. ¿Y cómo le voy a hacer? Híjole, ¿me va a costar? Claro que sí, me va a costar, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos tan arraigado que decimos, Dios, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que hoy vivo. ¿Será? Porque cuando nos hablan de Dios, des- todavía está un poquito desvirtuado, nos hace falta esa parte de creernos que nosotros somos creadores, porque decimos, gracias por por el que el día de hoy comimos. Muchísimas gracias. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Algunos dicen, es que Dios, para mí Dios, no es el que está en la iglesia. Dios que lo crea todo. Sí, pero sigues pensando como occidental. Sí. Dios. Ahora, que si yo digo Dios, soy yo, cada uno de nosotros. Sí. Y no tan solo con los abuelitos, es con todas las culturas. ¿No? Que después dicen, yo represento a Dios. Ah, ese es negocio. ¿Eh? Ahí está la religión católica. Ahí están los ministros. Ahí están los pastores. Pero si realmente entendiéramos, y no importa que estuviéramos en la religión católica, y eso no nos van a entender, y eso no nos van a dejar, eso no nos van a dejar. Si le dijéramos, yo te digo que dijo Jesús, para mí, Jesús fue el primer hombre revolucionario, el primer hombre libertador, el primer hombre espiritual. Si yo me voy con la religión católica, pero jamás dijo, no, te tienes que reconstruir, todas esas cosas. Pero desde esta perspectiva, dice Cuautli, por eso muchos dicen, el signo de Cuautli o el tonali de Cuautli está destinado, los que nacen en este tonal, están destinados a ser personas muy espirituales que los lleva a una transformación, ¿sí? Y no hay nada que aquel que lo ha experimentado. Yo te puedo platicar muchísimas cosas, pero si tú no los vives estos ejercicios, de nada van a servir, porque vas a seguir pensando en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, decirte es que tú te puedes regenerar, aprender a decir, es que depende de mí que sucedan las cosas. Y he aquí, donde nos muestra el shipetote, hermanito. El shipetote.
Si se dan cuenta, su cuerpo está pintado todo de color rojo, tonado de color rojo. El color rojo también habla del tonal. ¿Qué es el tonal? Es la energía. Es la energía que nosotros... Aquí está mi garrafoncito. Entonces, esa energía, ¿no? O sea, que emanamos. Y es lo que nos está enseñando, miren aquí, Shipetote. Está combinado, ahí está, miren. Está combinado totalmente con el color blanco y el color amarillo. Es visible. Necesitamos nosotros para este cambio de piel, mucha fuerza de voluntad, ¿verdad? Mucha fuerza de voluntad para poder hacer ese cambio. Hay algo súper importante, es una energía masculina, por lo que nos muestra, sí es una energía masculina, tal cual, pero te está en forma dual, recuerde. Tiene aquí un pequeño espejo. Ese espejo no es un espejo Ok, color Calle, negro. voy a empezar mi clase, bye. Nos habla precisamente de una energía interna, que nuestro espejo lo podremos mostrar desde adentro de nosotros. El color blanco, la pureza que nosotros tenemos. Ojo, Xipetotec, Xipetotec nos muestra algo súper importante. Él, él es el principal dentro de la enseñanza. Pues, dentro de la enseñanza, sí, gracias. Dentro de la enseñanza de los Macuilti, de los que son el número 5, él es el que guía. ¿Cómo nos guía? Como el águila. Pero ¿por qué tiene el águila junto con él? Es algo muy importante. Ustedes pueden ver, hay una mano que está tapando lo que es la nariz, ¿sí? La nariz con la mano. Y cuando nosotros hacemos el ejercicio para conectarnos con las energías, principalmente lo que hacemos es respirar inhalar con la nariz y exhalar con la boca. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros inhalamos con la boca, ¿no? Cuando vamos a comprobarlo corriendo, a lo mejor en algún momento practicamos deporte y no respiramos con la nariz, sino que respiramos con la boca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando respiramos con la boca? Nos agitamos más rápido. Inclusive se reseca nuestra garganta cuando vamos corriendo y lo que puede pasar es, al momento de resecar nuestra garganta y forzarlo, desmayarnos, ¿sí? Por eso cuando se hace deporte, de preferencia se les indica a los niñitos es, bueno, en mi caso que yo trabajo con niños, llevamos atletismo con ellos, participamos en algunos eventos, lo que les decimos, no respires con la boca, respira con la nariz y controla tu respiración. Y recuerde que la respiración es vital para nosotros. Ese nos da vida. Entonces, al momento de ponernos aquí, pero nuestra boca está libre, ¿no? Pero ¿para qué lo muestra la boca?
porque dice, lo vas a hacer este ejercicio intencionalmente, porque lo quieres hacer. Literal, nos está diciendo, tienes, sí o sí, dejar morir a tu otro yo. ¿Y dónde está tu otro yo? Es lo que tenemos dentro de nosotros. ¿Y qué tiene que ver el árbol con nosotros? ¿Por qué Quaufle tiene relación con nosotros? Bueno, sin el árbol, sin el oxígeno que produce el árbol, nosotros no podremos tener vida, ¿no? Gracias a los árboles es que hay vida, hay oxígeno para respirar. Ujú. Y entonces, algunos me decían, bueno, tiene su mashlar, pero chequen que así mismo como tiene su mashlar, este Shipetotec tiene un tocado en su cabeza, un tipo de manta, un tipo de tela de color rojo. Y tiene estos, miren, 1, 2, 3, 4 y 5, uno mucho más grande. Son 5, el número 5, pero nos lleva a otra concepción. Miren, en su cuello tiene el jade. Aquí, en su nariz, en la parte de su nariz, y no es nariguera, tiene una pequeña pintura, ¿sí? Que nos habla de color rojo. Sus manos, chequen sus manos son del color humano, ¿sí? Entonces, no nos habla de que Xipetotec es alguien que está fuera de nosotros. No, dice, está dentro de nosotros. Es el significado del Xipetotec que está dentro de nosotros. Lo cual quiere decir que nosotros somos los únicos responsables de activar este cambio, ¿sí? De activar este cambio, hermanitos. No hay otra forma más de cómo reiniciar este ejercicio. En su tocadito, este podremos nosotros contemplar, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta, hay un tipo de molusco marino que tiene esta forma, miren, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver estos moluscos con lo que tiene Xipetotec? ¿Sí? Dicen los abuelitos, ellos les llaman a-a-memetsme. A-memetsme. ¿Qué son los a-memetsme? Los que brillan en el agua. Ujú. Los que brillan en el agua. Pero ¿qué tiene que ver los que brillan en el agua? Bueno, nosotros somos agua. ¿Y qué es lo que brilla dentro de nosotros? Nuestro conocimiento, hermano. Nuestro conocimiento, pero a la vez es nuestra energía lo que brilla dentro de nosotros. Es lo que nos está mostrando aquí, miren. ¿Sí? Más sin embargo, también podemos decir, miren, aquí es un tejidito. Esto lo llegamos a encontrar en Tlazocteotl. La fuerza, la fuerza del Nequilistli, la fuerza de Tlazoctlalistli, la fuerza del amor, la fuerza del querer, lo logra todo. Y son esas lucecitas que empiezan a vibrar dentro de nosotros. ¿Sí? Podemos tener nosotros toda la fuerza de voluntad, todo el trabajo interno,
Todo es lo que quisiéramos transformar, sí, pero hay algo importante. Si no nos amamos, si no nos queremos, será difícil nuestra transformación, ¿sí? Justamente el amor nos mueve a muchas cosas, pero tiene que generarse desde nosotros. El amor por la vida, el deseo de sobresalir, pero con un cambio diferente. Por eso es que miren aquí, si ustedes se dan cuenta, va cargando en la parte de atrás Xipetotec, miren, con una cuentita de jade de la serpiente, como una luna, ojo, como una luna, como la recuerden que la luna representa la fertilidad, pero esa luna con la fuerza de voluntad del color rojo. Chequen cómo la fuerza de voluntad compenetra a, a la luna, lo cual nos indica que debemos de estar conscientes que si queremos transformarnos, queremos ese cambio interno realmente, va a ser necesario activar nuestra fertilidad. He aquí, miren, lleva un atadito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ataditos de malinal, de medicina, de luz, de la fuerza de voluntad, del fluir de... Aquí nos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Recuerden que el número 8 es el número nahuali. ¿Sí? Desde esta perspectiva nosotros podemos acceder a esa fertilidad que nos muestra. Igual su caminito, chequen, su camino de Xipetote está dando un paso con sus guarachitos blancos, ¿sí? Pero lo que debemos de enfocarnos al momento de leer el tonal, cheque, es que los que nacen en el tonali Cuautli o Xipetotec son personas que están dispuestos a cambiar definitivamente en su totalidad, desde todos los ámbitos, ¿sí? ¿Por qué? Cheque. El huesito se convierte como algo limpio, algo puro. Nos habla de eso, chequen el hueso como una flor, dice, y esta manita es de color amarillo. Recuerden, el color amarillo es la energía interna. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor nadie va a venir a taparnos nuestra respiración para poder ese cambio, no, sino que ese cambio debe de generarse desde dentro de nosotros para poder ser mejor. Este cambio, esta muerte tiene que florecer para algo limpio. El águila, como ustedes pueden ver, el águila en sus plumas, ¿sí? Miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 cuchillitos de pedernal. ¿Sí? A ver, miren. Se, Ome, Yeyi, Naui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chicnaui, Mahtlac. Son 10. Y recuerden, ¿qué representa el número 10? Lo espiritual y lo material. Cuerpo físico, cuerpo espiritual. Nos dice que el cambio debemos de generar como el águila en estos dos ámbitos. Y como él está caminando, está mostrando
su grito y saca su lengua hacia el universo, mostrándonos justamente hacer el trabajo que el que está aquí. ¿Sí? Este que está aquí es la base de este campo. ¿Sí? Miren, su colita de esta serpiente, porque es una serpiente, ¿sí? Algunos pueden decir, no, pues es Zipacli. No, no, es una serpiente, es un coach. Por eso les hablaba yo de la serpiente y el águila. Miren, esta serpiente tiene, o sea, nace, sale de la boca, que un conejito. Ujú. Sale un conejito. Y en su colita tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco hojas de malinali, que es la medicina, que es la transformación. Y esa medicina se va a generar desde el centro, ¿no? ¿Desde el centro de quién? Desde el centro de cada uno de nosotros. La transformación debe de empezar a vibrar desde dentro de nosotros. Lo mismo que podemos decir, si tú no estás dispuesto a cambiar, pues no cambiarás. Por, por muy buenos maestros tengas, por muy buena información, a veces creemos, hermanitos, que pues, hay libros mágicos, ¿no? Dice, es que si tú lees este libro, lograrás ese cambio. Es lo que nos venden, los autores, ¿no? Si tú lees este libro, tendrás ese cambio. Pero si nosotros no estamos dispuestos a cambiar, va a ser difícil. El conocimiento es poder. Por eso nos dice aquí, debe de empezar a vibrar ese cambio energético como medicina para sanar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra psicología. ¿Sí? Es importante. Así como esta energía que ven ustedes aquí, como un pequeño espejo, aquí tiene otro, miren. La única diferencia que aquí todo es de color amarillo y aquí no, es un poquito diferente. Y en este, 1, 2, 3, 4, 5 también, ¿no? Son ceremonias. Fuerza de voluntad, fluidez, y en este mismo cuerpo de la serpiente tenemos el color amarillo, rojo, y este que ven ustedes aquí es el malinali, igual que el brazo, ¿sí? Tenemos uno, dos. Son dos cuchillitos de pedernal. Uno en el cuerpo, uno en la mano. Y este cuchillito, miren, divide. Uno, dos, tres, cuatro. Está justamente a la mitad. En su cuerpo. Está hablando de esa dualidad. ¿Sí? No está hablando de esos cuatro rumbos. Nos está hablando de luz y oscuridad en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Pero nos habla de algo más. ¿Qué sería? Que si nosotros nos enfocamos realmente hacia nuestra transformación, lo lograremos. Tenemos que empoderar esta visión, esta bolita, como ceremonias. Es la fuerza de voluntad. Y nuestro trabajo, nuestra conexión, ¿con quién? Con nuestra mano. ¿Sí? Su mano de esta serpiente emerge con garras. ¿Sí? Si bien lo sabemos nosotros, que la serpiente
Su mano pues no tendría garras, ¿sí? Pero recuerde que estas garras nos dice, no abuses, puedes lastimar, inclusive podemos lastimarnos al querer cambiar radicalmente. Entonces dicen, no, pues yo quiero cambiar radicalmente. Te dicen, no, tienes que ir poco a poco, trabajándote, interiorizando, ¿sí? En su boca emana, miren, algo muy hermoso. No lo está lastimando, sino que está emergiendo un hermoso conejo. Pero este conejito, como ustedes pueden ver, una de sus manitas señala hacia abajo y uno hacia arriba. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Miren, esta manita está señalando hacia abajo y esta manita está señalando hacia arriba. ¿Sí? Y él es el medio. Él es el que fertiliza y no está vestido de color amarillo. Él está vestido de blanco y negro, representado la luna. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que las hermanitas medicina hacen sus ceremonias con la energía de la luna? Lo que en la antigüedad, en la Edad Media, les llamaban brujas, porque realmente la luna es una energía muy influyente en nosotros. Te puedes guiar a través de su luz, de su oscuridad, de su proceso, pero también con la madrecita tierra. Desde la madrecita tierra se conecta para fertilizar, ¿sí? Inclusive, para poder cosechar plantas medicinales o planta medicina, se necesita guiarse por los ciclos de la luna, ¿sí? En cuarto menguante, toda su energía, su savia, baja hacia las raíces. En cuarto creciente, empieza a emanar y sube hacia todo su cuerpo. ¿Pero qué tiene que ver eso? Bueno, en algún momento de las clases, yo les decía, hoy es el segundo día de luna llena. Ah, tercer día de luna llena. ¿Qué tiene que ver eso? Justamente estos ciclos, hermanitos. Son cambios, ¿sí? ¿Es recomendable trabajar con ellos? Sí, ya lo veíamos en una clase, la clase de Touch. ¿Se acuerdan? ¿No? En luna nueva, me tengo que renovar, cambiar. Por eso es que ponen este conejito. Y él nos dice, conéctate con la energía de arriba y de abajo. Lo que yo les decía. Danzar. Los abuelitos le llaman Teomistotilisli Iwan Metzl. Danza con la luna en esta danza sagrada. Pero no se habla de danzar, de ponerme a bailar y bajo la luna. No, va más allá. Van a decir, van a decir los hermanitos, también me lo han dicho. Oye, pero pues la luna es más femenina, ¿no? ¿A poco en tu cuerpo no está la energía femenina? Tú eres una super energía que puedes enfocarte en la energía femenina. Conéctate con tu energía femenina y la luna. Controla tu energía. Es lo que nos dice. ¿Sí? Y si queremos vibrar realmente con la luna y la tierra, ¿sí? Caminemos descalzos.
cuando esté la luna llena. Podemos empezar con la luna llena, ¿no? Ya les explicaba en la otra clase, conectarnos con él y empezar a vibrar con él y con ella, con nuestro caracolito también, la tecocoli. Ujú. Y pues bien, nuevamente nos recuerda el número 3, miren, los 3 carricitos, las 4 plumitas que nos ponen, ¿sí? Los 4 rumbos, las 4 extremidades, y nos lleva a este escudo, nuestro principal escudo, nuestra principal protección que podemos usar para nuestro beneficio y lograr nuestros objetivos. ¿Cuáles serían? Fluir, nuestra honestidad, nuestro ser interno para poder cambiar desde el enfoque de los abuelos. Tiene una cuerdita, miren, atravesado. ¿Que quiere decir? Ser honesto, fluir, ser disciplinado, ser congruente implica este torcer del mecatito. Es un trabajo duro, ¿sí? Es un trabajo que no todos queremos pagar el precio. Y todo esto a dónde nos puede llevar a lograr nuestros objetivos como nuestra bandera. ¿Se acuerdan de Panquetzalistli? Estamos en la veintena de Panquetzalistli, que ya muy pronto va a terminar. Ahorita estamos en el Tonali Chicuase Oli, ¿sí? Que ahorita estamos en el día que hoy inició a las 6:45, Tonali, la energía de 6 movimiento, ¿eh? Cada vez que logramos algo, levantamos nuestra batería. Y todo esto, si se dan cuenta, miren, la serpiente dentro de aquí en su nariz se forma una cuentita, un tipo bastón y tiene los cuatro ojitos estelares. ¿Y quiénes son esos ojitos estelares? Son los 4 ojos regentes, son los 4 espejos que podemos vernos, escuchen, vernos con nuestros ojos naturales o con nuestros ojos de nuestro cuerpo. ¿Eh? Quetzalcóatl, Mictlantecutli, Xipetotec y Huitzilopochtli, los 4 ojitos estelares que nos están vigilando. No, están dentro de nosotros. Recuerden que Quetzalcóatl representa nuestro conocimiento. Mictlantecutli, cómo nuestro cuerpo está transmutando. Xipetotec, los cambios. La fuerza de voluntad de Huitzilopochtli, de Huitzili. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Sí? Por eso nos ponen aquí en Xipetotec, miren, en su cabecita nos pone un ojito. Dice, acéchate. Mírate a ti mismo. Aquí en la cabeza tienes un ojo que te puede observar. ¿Sí? El cambio como medicina, el escudo como fluir y levantar la bandera. El resurgimiento desde la madre tierra y la fertilidad del conejo. En general es lo que nos representa. Y el conejo, pues es un animalito muy perceptivo, es un animalito muy conocedor, a la vez de tan conocedor que es necesario empoderarlo en nosotros. La transformación, el renacimiento, la transformación de nuestro ser interno es lo que nos invita Shipeton, ¿sí? En la trecena hay algo súper importante aquí, hermanitos, ¿sí? Miren.
Aquí tenemos a una energía súper interesante. Aquí está. ¿Mm? Está aquí, miren. ¿Quién creen que sea él y quién creen que sea ella? Hay un tejido importante, miren. Ujú. Toda esta simbología nos llevan a un conocimiento mucho más allá de, miren, Tecate más tiene. mande, Es para Tecate, ujú, para el sí, Malinali, ¿no? sí, ¿qué más? Este, bueno, ella también tiene las hierbitas de Malinali también. Ujú, um, sí, y es solar, está el detonatio, y este es el patoli, ¿no? El que está en medio así del es, patoli. Mm, Y es ella también, correcto. es el círculo dorado. Es el Mm, medallón, es como un medallón, ¿verdad? ujú, así es. Mm, la- Miren, ajá, sí, gracias. sí. Sí, adelante, hermanita, la escuchamos. Ah, no, perdón, no decía yo que los caracoles también, los caracolitos son de danza, ¿no? ¿Te me tiene? Ujú. Sí. Los Y caracolitos floreciendo, que... ¿no? Floreciendo toda ella. Ujú, así Perdón es. que lo interrumpí, disculpen. Sí, adelante, hermanita. Tlazocamati, te me tiene. Sasakamati Nagnitsin. Muchísimas gracias, hermanita. Realmente esta trecena nos habla del fuego de la vida. Patoli es un fuego antiquísimo. Algunos, al momento de jugarlo, tienes que entender realmente el fuego de la vida. Utilizar las energías básicas. Pero ¿saben? Cuando juegas Patoli, cuando entiendes las reglas, al menos no tanto las reglas, sino que la finalidad del juego del Patoli nos lleva a, a un trabajo de comprender cómo en la vida todos necesitamos de todas las energías. Este pequeño medallón, este círculo, lo mismo está representado. Este pequeño medallón nos va a elevar nuestra energía espiritual hacia nuestro, nuestra base filosófica nahuálica. Porque esto, justamente estos pequeños rombos, pero este cuadro de la vida que está conectado con todo el universo, este círculo que ven ustedes aquí es el mismísimo universo, es el mismísimo creador de todo. Sí, lo que les decía al inicio de la clase, el que se crea por sí mismo, pero está conectado con todos los demás. Sí. Dentro de esto están jugando dos seres muy hermosos. Ella es una energía femenina y él es una energía masculina.
Pero ojo, este tipo de colmillitos, pero también este tipo de conchitas que podemos decir, los hemos visto en una energía, ¿verdad? En una energía. Si lo han visto ustedes, ¿qué es el huevo escoyote? Y este tocadito, ¿a dónde lo han visto ustedes? Que el que tiene en la cabeza el tocado. ¿Sí lo han visto? Este que está aquí, ¿no? Xiuhtecutli. ¿Se acuerdan de Xiuhtecutli? El centrador. Y lo mismo que mostraba el conejito, chequen a dónde van sus hojitas de malinal. Hacia abajo y hacia arriba. Y él está en el centro. Este es el centro. Tiene su cabellera de color amarillo, de tonatiuh, pero su rostro es oscuro. ¿Y por qué tiene relación con tonatiuh? Miren, su medallón de sol y la energía que emana en su cuerpo. Y decimos que es Tezcatlipoca Ixtlilton y ella es Xochiquetzal, la flor hermosa. Ujú. Pero bueno, vamos a terminar con Ixtlilton. ¿Qué quiere decir Ixtlilton? Tlili, Ish, de Ixtli, de rostro. Tlili, oscuro, ¿no? Este Ixtlilton no se refiere a ninguna energía, se refiere realmente a nuestra identidad, que siendo nosotros águila, debemos demostrar este rostro oscuro que es de nuestra energía interna como la energía realmente de nosotros, que debemos de estar centrados como Xiuhtecutli, vivir en esa centralidad, pero también vivir con esa armonía de la sabiduría del coyotito, de danzar, de guiarnos. Chequen lo que nos muestra en la mano derecha. Tiene este atadito de Ishkimili, pero estás al otro lado. Y donde nos lo está mostrando, tiene los tres colmillitos. Todo eso tiene un simbolismo, un significado. ¿Eh? Esta mano lo muestra hacia arriba. Tanto su tocadito como el malinales llegan a juntarse. Y aquí este lo envía hacia arriba y este lo envía hacia abajo. ¿Sí? Dentro de este conocimiento está así de esta manera en su corazón. Miren cómo emana esta energía en su corazón, en su cuello la fluidez, simboliza, lo está señalando hacia el corazón, hacia el oído, bien empoderado, y está vestido todo de color negro, así como su rostro. ¿Sí? Entonces, este Ixtlilton, el del rostro oscuro, nos habla de que nosotros, como energía interna, realmente mostremos lo que generamos dentro de nosotros, ¿sí? Nuestro espejito de obsidiana, pues, ¿no? Dice, muéstrate tal como eres. No puedes ocultar lo que realmente eres, pero muestre ese espejito de obsidiana que ya quitaste el humo aquí, que realmente ya te conectaste contigo, que sabes
que eres el creador de tu vida. No eres el creador, nadie más es creador de ti, ni la religión, ni la política, ni la economía. Tú eres el que crea todo y mantente en esa armonía. Conéctate con lo de arriba y con lo de abajo, con sabiduría, con armonía, con la danza. Por eso aquí, miren, en su atadito, en su mano izquierda, emana esta energía interna limpia y pura como medicina, ¿sí? Dice que tu espíritu y tu cuerpo, este es el cuerpo, que el cuerpo fluya con la medicinita de Malinali. Todo, todo lo que hagas, que sea medicina, que todo lo que tú regales sea medicina, en armonía. Miren, ese tocadito es de Xutecut. Y Xutecut, recuerden, también representa el sol. Ajá. Para que se refleje el azul cielo ahí arriba, tiene que mandar la luz del sol. Ahorita, como no está la luz del sol, está oscuro en el cielo. ¿Eh? Pero, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Que tu palabra sea esa energía importante, la empatía, con la fuerza de voluntad comunica. Cuida que ese que tú das sea limpio, puro. Tu visión, que lo que tú veas, miren, este ojito es diferente que la de ella. Él tiene un ojito que transgrede, que traspasa lo que tenemos dentro de nosotros, que tú puedas ver, que realmente que si yo los encuentro o los veo en esta plataforma, vea qué energía están vibrando ahorita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque emana desde dentro de mí lo que yo siento y lo que vibro. ¿Sí? Que tiene que ser un equilibrio, una armonía. Más bien, también nos debe de reconfortar, así como camina él, no camina erguido, sino camina con cautela. Pero así como está, podemos deducir que él está danzando. Dice, danza con la vida, vibra danzando con la vida. ¿Y qué mejor que nosotros podamos vivir con Xochiquetzali? Miren, Xochiquetzali también tiene el mismo collarcito que él, los dos, ¿sí? Entonces, esta Xochiquetzali, en su tocado, mira, encontramos quién, Coal, ¿eh? ¿Se acuerdan que este tocadito también lo encontramos en quién? Que tiene una serpiente. ¿Se acuerdan en quién? Chalchihuitlicue. Ese tocadito de serpiente que tiene en la cabeza. ¿Ah? Tiene la greca escalonada, miren. La conexión que ella, recuerden también la greca escalonada es el principio de la vida, el principio generador del sustento, de la vida, de la espiritualidad. Xochiquetzali quiere decir la flor hermosa, ¿no? Y vean ustedes su tocadito, su chimaltona, que de los rayos del sol, tiene su tocadito de malinali y este círculo que les digo, cómo empiezas a vibrar esa energía. Esta, miren, su tocadito de color de flores, su vestimenta todo de color rojo, blanco y rojo, con sus cacles, y ella nos está mostrando el camino, igual, arriba y abajo, ¿no? Bueno, aquí en la parte de la serpiente tiene estas dos flores, ¿ah?
dos flores, nos habla de la dualidad. Y estas flores tan hermosas y empoderadas tienen a Malinali. Entonces, van a decir, bueno, si es energía femenina, sí, miren, este es su seno, es la que nos da el sustento. Xochiquetzali también quiere decir lo hermoso de la naturaleza, es la creadora. También se le denomina como teoína, principio generador de las energías, ¿sí? Así como están, con todos sus emblemas, con todos sus atuendos, él es el sol y ella es la tierra. Con el águila, sol y la tierra. Y el Patoli nos habla de eso, de convertirte en el principio generador de la vida. ¿Eh? Nos habla de conectarte con los cuatro grupos. ¿Sí? Entonces, como águila, con el pensamiento del águila vamos a caminar con Coscacuautli, con Olin, con Tecpas, con Kiawis, con Xochitl, y conectados con ellos, con Zipacli, con Yeyecatl, con Cali, Cuetzpalín, Coatmiquistli y Mazatl. Cierra con Mazatl. Esto está en forma circular. Aquí no lo muestran de esa manera para mostrarnos las energías, pero debería de estar en forma circular. Entonces termina un ciclo de 13. ¿Sí? Dice, hermanitos, este es la trecena número 19. Casi ya concluye. Dice, Secuautli, uno águila, nos llama a buscar nuestra visión elevada. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestra visión elevada? Ser medicina. La visión espiritual, ¿no? Dentro de toda esta iconografía, dentro de esta lectura de estos amochli, esa visión espiritual. ¿Y la visión espiritual cuál es? Sumergirte dentro de ti. Y es lo que nos está diciendo aquí. Sumérgete lo que tienes dentro de ti. Nos dice este collar. ¿No? A adquirir la habilidad de volar sobre los problemas. Pero para que puedas volar sobre los problemas, necesitas esto. Estar en la centralidad. Estar aquí. No irte hasta los extremos, no. Estar aquí centrado, tranquilo. Actuando con sabiduría como el coyotito, anciano. Viviendo en esa armonía. La habilidad para volar sobre los problemas, planeando y ejecutando con arrojo lo que haga falta para, ¿qué es para? Lo que haga falta para trascenderlos. Claro, hace mucha falta la fuerza de voluntad, ¿no? Por eso te vas a tener que empoderarte de Tonatiuhtli para que puedas lograr tus objetivos y empezar a vibrar esa energía necesaria. Se nos pide desapego para poder ser libres y volar a donde nuestro anhelo más legítimo nos lleve. ¿Sí? Es lo que nos cuesta a veces, hermanitos, cambiar de hábitos, cambiar de pensamiento, de sentimiento, de emociones, porque sabemos qué es lo que necesitamos, pero decimos, no, pero no me atrevo a cambiar, desapegarnos, de quitarnos, ¿verdad?
El apego nos hace pesados. Es lo que yo les decía la vez pasada del águila. Si el águila no se desprende de sus plumas, no puede volar. Tiene que renovarse. ¿Sí? Quiero tener abundancia, pues tengo que generar mis acciones hacia la abundancia. Quiero generar sabiduría, pues voy a enfocar mis acciones a la sabiduría. ¿Y cómo? Bueno, básico, cambiar de pensamiento y de actuar, ¿sí? Es como dice el dicho popular, ¿quieres cosechar manzanas? Pues siembra manzanas. No estés sembrando limones agrios, pero si quieres limones agrios, pues siémbralos. Eso vas a cosechar, ¿no? En esta trecena es un tiempo bueno para los negocios y todo aquello que genere prosperidad material. Sí, por supuesto, lo que yo les decía. Lo que estemos nosotros vibrando es lo que nosotros nos va a llegar. Sin olvidar. No olvidar disfrutar de la belleza de la vida con mesura y moderación. Y es lo que nos está diciendo aquí. Tranquilo, disfrútalo con sabiduría, con esa paciencia. ¿Sí? Para los que algunos hermanitos ya hayan jugado el juego del patoli, implica saber tomar decisiones, ¿sí? Porque si no tomas decisiones con conciencia, con una paciencia que necesitamos, nos va a llevar a vivir, a vibrar, a caminar en esa inestabilidad, hermanitos. ¿Sí? Esta trecena está hacia el rumbo de Cihuatla, el rumbo de la energía femenina, del cambio. Regentes, su color es el color rojo. ¿Mm? El color rojo es el poder del cambio que nosotros debemos de generar. ¿Sí? Sus regentes, Tezcatlipoca y Xtlilton y Xochiquecta, lo hermoso de la naturaleza, lo hermoso de la flor. Si nosotros aprendemos a disfrutar este cambio, pues es lo que nos va. Por lógica vamos a encontrar esa sabiduría interna. Necesitamos ese cambio. La transmutación, a ver, me parece que antes estaba otra presentación, permítanme. Así es ese. Dice la transmutación del águila para la renovación del cuerpo físico, emocional, espiritual, psicológico e intelectual. Tenemos que renovar, ¿sí? Si no nos renovamos, podemos seguir estudiando toda nuestra vida, sí, pero es siempre hacia el cambio que nosotros debemos hacer. Muchos, ¿verdad? Muchos de nosotros nos cuesta mucho, válgame la redundancia, de elevar nuestro vuelo, de cambiar. ¿Por qué? El apego, por el apego que tenemos. ¿A qué? A las personas. Máxime cuando estamos con la familia. ¿Ah? A lo mejor nos dice nuestra esposa, nuestra pareja o con quien convivimos, es que tú no lo puedes lograr, no lo hagas. O como el cuento del gusanito valiente, nadie nos va a creer que sí podemos lograr las cosas, ¿no? Luego nos dicen, es que eso no es así.
Si los demás han intentado y no lo han logrado, mucho menos tú, nos lo han dicho. Pero ¿por qué no lo intentamos? ¿Por miedo al fracaso? ¿Por miedo al que nos digan? Te lo dije. No quiero decirte, pero te lo dije que no lo ibas a lograr, ¿no? Entonces necesitamos generar ese cambio. Aquí es, en este ejercicio es una decisión necesaria. ¿Por qué, hermanitos? Porque antes de pasar a Koskakuautli, necesitamos decidir cambiar o cambiar. ¿Sí? Este es el último tonal emocional, de mucha emoción, espiritual, material, emocional. El ejercicio que vamos a ver mañana es de Koskakuautli. Tenemos que empezar a reciclar, a reutilizar. De los 15 ejercicios que ya hemos visto con Koskakuautli. Es un águila de collar. Mañana con el ejercicio vamos a tener nuestro collar de flores acá, que son nuestra experiencia. Y quito mi collar de flores, lo parto. ¿Cuántas semillitas tengo? O sea, ¿cuántos aprendizajes tengo? Eso me va a ayudar que en el ejercicio de Oli con Sholot transformar. ¿Cómo yo me transformaría? ¿Cómo cambiaría mi energía? ¿Sí? Les decía yo, en algún momento, no con esto les quiero decir que hay que cambiar nuestra profesión, nuestro trabajo, no. Tenemos que cambiar primero nuestro pensamiento, nuestras emociones. ¿Hacia dónde vamos, hermanito? ¿O por qué estamos aquí? Si bien pudiéramos ahorita estar descansando, a lo mejor viendo una película, a lo mejor tomando un cafecito, abrigándonos. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos ese cambio, porque queremos una nueva visión. El águila tiene una visión muy hermosa, porque desde arriba puede detectar, planear, atrapar a su presa. Pues vamos por esa presa, hermanitos. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Renovándonos. Miren, trabajo en el cambio de piel y su regeneración. ¿Sí? Vamos a regenerarnos. ¿Como quién? Como el animalito que tenemos aquí, el xoloc. Es un animalito mexicano. ¿Mm? En este ejercicio, ¿verdad? En este ejercicio, lo que vamos a hacer es, vamos a autoasincerarnos con nosotros mismos. Con nosotros, hermanitos, no con los demás, con nosotros. Que si tenemos alguna herida emocional, espiritual, psicológica, físico, podamos regenerar. ¿Cómo? Tal vez en mi espiritualidad puedo hablarles de mi humilde experiencia. Estuvimos más conectados con la religión católica. Y entonces, en algún momento, yo creía que realmente yo no merecía nada. ¿Por qué? Por los mandamientos, por lo que se maneja en esa religión, ¿no? Porque soy fruto del pecado original, porque, fíjense,
porque entre más pobre seas, no ambiciones cosas materiales, le agradas más a Dios. Un tercero, y que me quedó muy marcado, dice, el único que puede interceder como puente entre yo y Dios es el sacerdote, el cura, ¿no? Dice, no, él es el único que te puede ayudar, nadie más. Cuarto, puedes cometer un sinfín de barbaridades, pero si te confiesas ante un sacerdote, todos se eliminan tus pecados. Con un Padre Nuestro, con un Ave María, se acaban todos tus pecados. ¿Eh? Entonces, para llegar a este ejercicio, tuve que sanar todo eso, ¿no? ¿Y cómo? Autosincerándome. Ujú. Y por eso, quizá en algún momento, pues ya no creo mucho en lo que ellos me dicen. Cuando yo hice este ejercicio hace 2 años, sí sentía, sí sentía esa sensación como de pecado, de que estoy haciendo algo malo, como que si alguien allá me está vigilando, dice, no, 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 ¿cómo crees? Pero al asimilarlo, hermanitos, me liberé de esa emoción. Y a partir de eso, es que fue como un abrir un portal, como desbloquear algo, como ponerle la contraseña y puede seguir avanzando. Fíjense, hace 2 años. Después de esos 2 años, miren, empecé a fluir, ¿sí? Y no quiere decir que a lo mejor la abundancia me llega por toneladas, no, no, pero sí me llega, sí me va a llegar. Pero tuve que sanar esa parte, la cuestión emocional, el odio, el rencor. Imagínense, crecer con esa mentalidad de que te dicen, tú vienes de una familia muy, muy humilde, de papás campesinos. Tú no tienes derecho de tener cosas materiales. Tú no tienes derecho ni siquiera de pretender entrar a un grupo de conocimiento, mucho menos llegar a ocupar un lugar, porque se ocupa dinero. Tuve que desbloquear todo eso, esas emociones negativas, primero hacia mí, porque yo sí me sentía culpable. Me sentía culpable de ser lo que soy. Y había un resentimiento hacia hacia mis padres. Porque aunque no lo mostraba, estaba ahí, ¿no? Pues porque ellos no estudiaron, bueno, no tuvieron las oportunidades cuando me puse a analizar. Dice, autoconocernos desde lo oscuro de nuestro rostro, nuestra identidad, desde lo que llevamos dentro cargando, porque nos carcome, nos lastima. Tenemos que sanar, tenemos que regenerarnos como este animalito, él se regenera, se transforma, como el águila, que se tiene que renovar. Sí o sí, tenemos que renovar. Y si nosotros no nos renovamos, hermanitos, seguiremos con esta pesada
Dice, perdón, vamos a aumentarle aquí. Bueno, a ver, así sí ya me escuchan un poquito más. Si es que de esa forma debemos de generar este cambio, tenemos que hacerlo. La transmutación de nuestras emociones y espiritualidad. Yo les hablo de estos dos, emociones y espiritualidad. Pero viene la parte psicológica y todo viene en congruencia, en cascada de cómo podemos transformarnos. Nadie más nos va a cambiar. Hagan este ejercicio. Es un ejercicio de transmutación, es un ejercicio de introspección, irnos hacia adentro de nosotros. ¿Sí? Y fíjense, la naturaleza nos da todas esas enseñanzas. ¿Sí? Observemos, vibremos. Este ajolotito se convierte en este renacuajo. Este gusanito se convierte en esta mariposa. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos? Quizá no nos salgan alas, quizá no nos salgan otras extremidades, pero aquí, el cambio de piel o de ser, ¿sí? ¿Con qué fin? ¿Por qué quiero cambiar? Yo lo hice con el fin de vivir en la abundancia. En la abundancia realmente integral, en afecto, en conocimiento, en lo económico, en lo trascendental que es la sabiduría. Pero para que depende mucho de las cosas que yo haga, ¿sí? Por ejemplo, el día de ayer, yo ya tenía planeado todo. Nunca me habían visitado en ese tipo bueno, de convivencia mis hermanas cuando vi llegar. Venimos a visitarte, queremos platicar contigo. Ah, claro que sí. Terminando con ellas, pasa el abuelito. Dice, quería hablar contigo. Claro que sí, lo escucho. Y esa pequeña plática me ayudó mucho a entender muchísimas cosas que yo estaba buscando. Los entendí. Por eso se dice que cuando uno pide, llegan esos momentos. Llegan los maestros. Ujú. Porque cuando nada más decimos, es que yo quiero saber algo, pero ¿qué? No lo sé, quiero saber algo. No, ¿qué quiero saber? Les digo, yo ayer lo comprobé. Obtuve muchas cosas en conocimiento, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos más elevados que necesitamos? ¿Cuáles? ¿Cuáles serían esos objetivos? No son los mismos para cada uno de nosotros. Créanme. Para algunos ya saben mucho, hermanitos. Ustedes saben mucho. Pero ¿saben? Necesitamos entender lo que hace este ajolotito, lo que siente este renacuajo, lo que siente este gusanito. Es todo un proceso. Es todo un proceso que tiene que ir viviendo. Pero si lo quieren hacer, tenemos que irnos a la profundidad de las cosas, a la profundidad de nuestro pensamiento. ¿Y cómo? Sentarnos como ahorita.
Yo les recomiendo en la madrugada tomar una hojita en nuestra pluma, empezar a escribir. ¿Qué quiero cambiarlo? Ya no quiero vivir como vivo ahorita. ¿Qué es lo que necesito yo realmente? ¿Realmente estoy haciendo lo que yo quiero? Esta vida es lo que yo quiero vivir. Y no importa cómo lo esté viviendo la vida, pero cómo lo viva la vida, pero cómo lo voy a disfrutar. Ujú. Que todos los momentos nos sirvan todos los momentos de aprendizaje, hermano. Ocupemos siempre la bandera de aprendizaje. Si el día de hoy, como les digo, el día de ayer, me vinieron a visitar, ¿para qué me va a servir esa visita que me hacen? Y escoger, escoger las preguntas concretas. ¿Por qué? ¿Por qué no prospero? A ver, ¿por qué no prospero? En todos los ámbitos. Ajá, pero ¿cuál es ese ámbito emocional? Ah, ya le estás poniendo un nombre. ¿Por qué no prospero? ¿Y qué significa prosperidad? Cambiar, lograr. Antes, antes yo les puedo decir que atesoraba. Si a mí me regalaban este librito, esto es mío. Yo ya no le regalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me aferraba. Porque no creía en el fluir de la energía. Todo es energía, hermanitos. Está aquí, está aquí, está aquí. La abundancia y la escasez. Ujú. No olvidemos eso. Y eso va a ser el cambio. Volemos como las águilas. Entre más alto, mejor. Con una visión siempre hacia qué queremos cazar, ¿no? Vayamos a cazar qué, nuestros objetivos. ¿Pero qué objetivos? Por eso en la trecena perdón, la veintena de Quecholí tenemos nuestros carrecitos. ¿Qué queremos lograr? Ya tenemos ahí, hermanitos. Ahora vayamos por ellos. Vayamos por lo que nosotros queremos. ¿Sí? Son dos ejercicios que les mencionaba hace rato. Abrazar un árbol, permitirle que el sol caliente nuestro cuerpo, que lo evapore. ¿Eso nos va a hacer sentir mejor? Sí, es el fuego que necesitamos. Y vayamos por nuestros objetivos. ¿Sí? Hagámoslo hoy. Hoy, ahorita terminando la clase, agarren su velita y empoderen su velita. Lo prenden y empiecen a platicarle. ¿A quién? A su tonal, a sus guardianes. ¿Sí? Hacia dónde queremos lograr. Pero también tenemos la opción de decir, estar donde estamos y no pasa nada, ¿verdad? Y aunque yo quisiera hacerlo, pero no lo quiero hacer, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Pero necesitamos un cambio. En estos tiempos necesitamos ese cambio real.
no autoengañarnos a nosotros, comer nuestras 12 uvas, hacer una lista, no, sino que es hacerlo, caminarlo, caminarlo. Sepamos disfrutar la vida, el cambio. Cuando nos platicaba una vez la hermanita Ana, dice, yo esto, yo esto no lo sé, yo lo buscaba, yo lo estoy vibrando y siento ese cambio. Sí, de eso se trata, ¿verdad? No es un conocimiento más, es una práctica y una asimilación. Que nuestro rostro muestre ese cambio, pero ese cambio real, sin tapujos, sin mentiras con nosotros. Hagamos la fertilidad, hagamos que la luna nos conecte también, ¿sí? Desde el mes de agosto, en la veintena de Tlaxochimaco, yo he venido trabajando mucho con la luna, vibrando con ella, y me ha dado buenos resultados, hermanito. ¿Pero por qué? Al momento de que me dieron el bastoncito de Huitzilopochtli, desde entonces empecé a trabajar esta energía. Dice el abuelito, tienes que seguir este ciclo, porque para que llegues al 21 de diciembre tendrás que aprender a fluir con. Háganlo con la luna, con el águila, con el sol. ¿Sí? Bueno, hermanitos, abracen a un árbol, sientan su palpitar del árbol. El árbol está ahí siempre cambiando de hojas, retoñando, creciendo. Y no somos tan diferentes que un árbol. Un árbol tiene sangre, tiene su savia. ¿Y por qué entonces no aprendemos de él? Aprendamos a tejer nuestro conocimiento. ¿Sí? Bueno, hermanitos, alguien que quisiera compartirnos una palabra o a lo mejor no le quedó muy claro los ejercicios que vamos a hacer. Estos son más ejercicios emocionales, espirituales que no se pueden tocar, pero sí los podemos hacer. ¿Sí? Adelante, hermanito. Todo quedó bien. También no hay ningún problema, ¿no? Sebastián, yo nada más quería comentar, me gustó mucho el Amoshli que estamos leyendo hoy. Esa imagen se me hace muy reveladora y yo creo, de hecho, no sé si, bueno, yo supongo que tal vez ya usted te había enseñado esta imagen antes, pero esta es mi primera vez que yo lo estoy viendo y la verdad que en cuanto lo vi, sentí las respuestas y mucho lo que nos está comentando ahorita, o sea, sobre ese cambio que uno debe hacer en uno mismo, pensar en qué son las cosas que queremos cambiar en nuestras vidas. Es una muy bonita reflexión y yo creo que va muy bien en este tiempo, que es necesario. Y pues sí, muchas gracias, Temashtiani. Tlazocamati. Tlazocamati no ignitzin. Sí, hermanito. Sebastián, yo también quisiera opinar algo. Bueno, Sí, quería hermanito. preguntarle aquí, entonces estos dos personajes, el que está más pintado de negro, ¿cuál es su nombre de él? Él se le llama Ixtlilton, el del Stilton, rostro oscuro. el rostro oscuro, y la del otro El del lado, ¿cómo rostro se? oscuro. Y el otro personaje, Es Xochiquetzal. Chiquetzal. Ajá. Ok. No, pues me gustó. Ixtlilton, Sí. Ixtlilton es el sol. También representa al sol, el que Mm, vive en armonía.
Y Xochiquetzali también representa la madrecita tierra, los dos generadores de la vida. De la vida. ¿Y por qué tiene así su Chiquetzali, su carita así como pintada de rojo y con esa nariguera ahí, como que es diferente la nariguera a la que tiene el otro? Sí, Ujú. justamente es la de fluir, es de color jade. Mm, Dice, está aquí, vive en equilibrio, en armonía y fluye en esta vida, porque realmente la vida es un juego. Este representa el juego de Patoli. Es un ujú. juego con los cuatro rumbos, con los cuatro Tezcatlipocas que tienes que ir avanzando como un tipo ajedrez similar, solo que Ujú. tienes que utilizar las semillitas de maíz. También lleva numerología. Tiras tus maicitos y con estos maicitos, dependiendo de dónde lleguen a caer, sumas los puntos y vas avanzando. Oh, Con esos números va avanzando en algún rumbo de estos cuatro, que eso ujú. quiere cuatro rumbos. Quiere decir que el fuego de la vida lo jugamos cada uno de nosotros, sin olvidar nuestros creadores. Y Ok. nuestros creadores nos dan el libre albedrío. Haz lo que tengas que hacer. Toma lo que tengas que tomar para vivir la vida que tú quieres. Dices, Sí. yo así soy feliz como estoy. Disfrútalo. Pero quiero cambiar, no quiero vivir así. Adelante. ¿No? Sí, sí, me ha gustado mucho la clase, me pone mucho a pensar y pues ya tiene tiempo que nada más le estoy dando vueltas a un asuntito personal que tengo interno y como que no lo quiero soltar, como que duele y pues pienso que ya es tiempo porque pues está haciendo daño adentro, no está fluyendo. Y esta trecena, temas tiene ya la última pregunta, ¿esta trecena es en la que estamos ahorita? No, No, ok, nada no. más estábamos viendo las trecenas. La Ok, que estamos ahorita de Malinali. muy bien. Ok, Sí, bueno, hermanito. muchas gracias, Temastiani. Muchas gracias, hermanitos, por la palabra. Gracias. Sí, hermanito. La Socamati. Sí. Hermanita Guadalupe. Abuelito, ¿me podría usted hacer el favor de explicarme así rapidito lo del el calendario? Porque todavía yo tengo mucha confusión en cuáles son los amochtlis, los tonales. Sí entiendo lo que son las trecenas y sé que el calendario se divide en cuatro partes de 52 años y algo así, pero no me queda bien claro. Ujú. Gracias. Sí. Sí, hermanita, lo básico. Ajá. Lo básico es su nombre, la cuenta del tiempo es Kaupowali. Kawich, tiempo. Powali, cuenta. Permíteme, por acá lo voy a anotar en los comentarios. Ajá. Sí. Kaupowali. O aquí mismo, permíteme, abro aquí en uno de los, ahí, aquí, miren, Gracias. Kaupowali. Se forma de dos palabras. Kawich, ka, kawich, que es tiempo, powali, cuenta. La cuenta, kaupowali, la cuenta del tiempo. Ujú. Y se divide en estos. Sempowal, tonal, ilwitl. Se cuenta en veintenas, de 20 en 20,
que justo ahorita estamos en la veintena de Panquetzalistli, de levantamiento de banderas, ¿no? Las veintenas son 18 veintenas. 18 por 20 nos da 260 tonal días. Las trecenas, que es el tonal powali. El tonal powali se divide en los 4 rumbos, ¿verdad? Que son 20 trecenas por 20 trecenas, 20 por 13. Nos da la cantidad de 260 tonalti. Las trecenas es lo que acabamos de ver nosotros, miren. Son Sí, 20 sí, trecenas. sí. Ahora, dentro de estos veintenas están las 20 energías. Zipactli, Yeyecatl, Cali, Cuetzpali, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuauhtli, Coscacuauhtli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl, Xochitl. Son 20. Los 20. Ahora, eso que le acabo de mencionar se les llama tonalti. ¿Qué es un tonal? La energía de Zipactli. Pero no está solito la energía de Zipactli. Lo acompaña Tonacatecutli y Tonacacihuatl, los que crean la vida. Ok. ¿Ah? Ajá. Ahí están los señores de la noche, que son los 9 señores de la noche que nos acompañan en esta cuenta. El Sempoaltonalilhuitl, las veintenas, están destinados más al ciclo agrícola. Ok. Sembrar, cosechar, Sí, agradecer los que nos generan esa vida. Es como sí, la parte del sustento físico. sí. Tonalpohualli se refiere más a justamente el tonal, la energía, lo espiritual. Que si el día de hoy es Chicoaceoli, Ajá. 6 movimientos, ¿qué energías nos están vibrando? Permíteme. Debe de estar por acá, ahorita les comparto. Moshli Borgia, que debe de estar, correcto. Ahorita les comparto. ¿O si lo están viendo ustedes, mi pantalla? Sí. Bueno, la Socamati. Es esto, miren, ¿no? Hoy, ahorita estamos en el rumbo, me parece, estamos. Amo Aquí está mi Temastiani, imaginal. ¿Perdón? no, mm, solamente estamos viendo lo de Kaupowali, pero lo que está compartiendo ahorita bueno, yo no lo veo. ¿Los demás sí lo ven o no? A ver, No. permítanme. Sí, bueno, ahorita a mí sí me salía. Ah, ¿Sí lo ok. están viendo ahora Ya, sí? Ahora sí, las Ya, tres ya cenas. salió. Es que yo no había pagado, Temastiani. ¿Mandé? Es que yo no había pagado. Ah, sí. Por eso. Plazo Kamati Temastiani. Sí, hermanito, no se preocupe. Miren, aquí está la trecena de Sema Linali. ¿Ya lo vieron? Sí. Aquí está. Estamos ahorita aquí. Miren, Chicoase Malin, Chicoase Oli. El día de hoy, también le llaman como el libro de los destinos. Destinos, porque son como que los días que te depara. Algunos le llaman como horóscopo, yo no le llamo más horóscopo, es mucho más allá. Miren, Sí. Oli, chequen este gran generador del sustento. Vean, son mazorquitas que vemos aquí en esta montaña, que en la base de esta montañita hay agua. El agua es vida, la abundancia.
pero también está precisamente el generar la fluidez, generar el sustento. Miren las mazorquitas tan hermosas, de los Sí, 4 de colores que tiene. colores. El florecer. Esas son florecitas, permíteme aumentarle el zoom. Aquí está. ¿No? Este es el tonal poal y chequen las florecitas que van. El color verde, el color amarillo. ¿Se acuerdan el color verde? Cuando hablábamos de Xipetote como el cambio, hacia dónde vamos. Verde, para poder pasarnos al color amarillo, nos habla de la fuerza de voluntad. Voluntad. Entonces nos dice, hay una gran ciclicidad, hay un movimiento, hay un poli. Hay un momento en la tierra que se viste todo de color verde, hermoso, en tiempo de lluvias. Sí. En tiempo de secas, queda en color amarillo, ¿no? Y aquí miren, es el generador del sustento. Este es el sustento que vemos aquí, el solecito, el logro que hemos hecho. Todo debe de florecer, miren. Y aquí ya estamos cosechando, ¿sí? Con flores, mazorquitas, las mazorquitas que nos dan vida, pero son de los 4 colores, son de los 4 Tezcatlipoca. ¿Qué es Tezcatlipoca? Nuestra energía interna. El color azul, el de la fuerza de voluntad. El color rojo, el del cambio de piel de Xipetote. El color amarillo, el conocimiento. El color negro, el de la introspección. ¿Ah? Y todo eso son sustento espiritual. Pero también la mazorquita, el sustento alimenticio en los 2 ámbitos. Entonces, quiere decir que el día de hoy estamos en un momento propicio para entrar en nuestro pensamiento, ¿cómo podemos cambiar? ¿Qué debemos de cambiar para obtener ese sustento del conocimiento, la fuerza de voluntad, la introspección, el cambio que necesitamos? Y si ustedes pueden ver al signo de Oli, están las 2 energías, rojo y azul. Para crear este cambio, tenemos que armonizar las 2 energías, como el águila que les decía. Y chequen. Tiene el tocadito él ¿de quién? De Tlaloc. Él, aquí no tiene la cabeza, miren, tenemos que tener aquí nos dice, debemos de tener un pensamiento fértil como Tlaloc, en un equilibrio, en una armonía, en el deleite, en el disfrute. Dice, abrázate a ti mismo. Quiérete a ti mismo para poder cambiar este cuerpo que es medicina que nos está mostrando, sin olvidar tus raíces, de dónde vienes. Este cuerpo, este templo, lo puedes cambiar deleitándote con la fertilidad. Hoy es un momento propicio para que hoy, la noche y mañana en el día, hasta en la tarde, es un momento propicio para hacer una introspección, cómo te estás fertilizando también. Porque es el tocadito, miren, que tiene. De toda esa energía intangible y lo tangible. Y el día de mañana, que nos va a tocar Tecpach, que es cuchillo de pedernal, ¿ah? Que justamente este va a ser el día sábado, que vamos a abordar el día sábado estos 2 energías, y el domingo estas 2 energías, y terminaríamos con el trabajo. ¿Sí?
terminaríamos con la veintena. ¿Sí? Abuelo, Y perdone que todo le esto es una conexión día a día. Ujú. perdone. ¿Y cuándo se inicia precisamente, digamos, el día 1 de enero en este calendario? ¿O cuándo inicia este calendario? Porque entendí que es en marzo. ¿Cómo? Así, sí, No, por no, no ejemplo, le entendí. hoy es día 1 de enero, el año gregoriano empieza hoy, ¿verdad? El día 1 de enero. Y el calendario que nos está mostrando, ¿cuándo es su día 1? El ¿Cuándo? 12 de marzo. El 12 de marzo. Ya entendí. Ujú, Ok. 12 de ujú. marzo. Y ¿Por qué? esto es lo que vamos a ver en el curso básico. Ah, muy bien. Vamos a comprender por qué las veintenas, por qué las trecenas, los señores de la noche, cómo todos ellos influyen en nuestro existir si vamos guiándonos con ellos. Ah, se lo ¿Sí? agradezco, abuelito. Gracias. Ujú. Entonces, es totalmente diferente el calendario gregoriano que la cuenta del tiempo de la náhuatl. Y calendario nos habla de calendas, de lunas, pero ni ellos mismos se entienden. ¿Por qué? Porque una luna, Sí, un ciclo de la luna son 28 días, hasta 29 días posiblemente. sí. Más no 31 Ni días. 31. ¿Ah? Sí. Bueno, sí, hermanita. Muchas gracias, abuelito. Muy bien, hermanita. Adalia, por favor. Buenas noches, abuelita. Nada más Buenas quería hacer noches. un comentario de lo que usted nos comentaba de que abrazáramos un árbol y que ellos tenían su propia sangre. Un dato es de que la clorofila de las plantas y nuestra sangre, es lo único que las diferencia es un átomo de magnesio en la clorofila y que nosotros, nuestra sangre al centro tiene un átomo de hierro y todo lo demás es igual. Entonces es tanta esa conexión, tan mínima es la diferencia con nuestras hermanas, las plantas y los árboles. Nada más eso, hermanitas. Tlaxocamati Nagnitzin, le agradezco, honorable hermanita. Realmente si nosotros nos conectamos, fíjense, con toda la naturaleza, por eso su regente es Xochiquetzali, lo hermoso de la naturaleza. Lo único que nos diferencia también de los animalitos es que ellos no utilizan su lenguaje, ¿verdad? Para comunicarse. Ellos utilizan todo su cuerpo, ¿no? Y fíjense, si aprendemos de ellos, como dice la hermanita, de las plantas, de los animalitos, se nos va a facilitar conectarnos con ellos. Y todo este aprendizaje, ¿para qué nos serviría? Para desprendernos de esas plumas pesadas que no nos permiten seguir aprendiendo, para cambiar este pico como de águila, para poder seguir cazando más aprendizaje y para que estas garras nos salgan nuevas y sean más ágiles para atrapar lo que queremos. Pero si no queremos cambiar, se nos va a hacer difícil seguir aprendiendo. ¿Sí, hermanitas? Entonces, el aprendizaje nunca va a terminar, pero si vamos avanzando y si abrazamos ese pensamiento, ese sentimiento y ese amor por ese cambio, créanme que vamos a empezar a vibrar diferente. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues de mi parte sería todo. Nos vemos el día de mañana con la clase de Oscacuautli. Mañana es jueves. El día viernes sí avanzaríamos con la clase de Oli y Tecpat.
el día viernes. El día sábado abarcaríamos Quiahuitl y Xochitl. Sábado, los dos, de la mañana y en la tarde. El domingo haríamos un resumen de los 20 ejercicios de cómo, de manera en resumen, qué hicimos en Zipacli y cómo nos va llevando a la congruencia. De ahí iniciamos una nueva veintena que se llama Teotlesco. ¿Qué es Teotlesco? Cuando se reúnen los generadores de la vida. ¿Y quiénes son? Lo que acabamos de ver. El sol, la tierra. Son los principales generadores de la vida. ¿Sí? Bueno, pues, timoitas que mostlan, nos vemos mañana, honorables hermanitos, hermanitas. Descansen y pues a seguir aprendiendo en este camino, hermanitos. Timoitas que Timotas que maestro. mostla. Sacamate a todos. Sacamate, Gracias. Que pasen buenas noches, hermanitos. Buenas noches, Tehuican. descansen. Buenas noches. Timosehuican, Agnivan. Muchas gracias. Atemos a hueca, maestro. Atemos a hueca.